¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Listo. Hace 7 meses que ya dejó el poder y han pasado casi 8 meses, ¿no? Y han pasado muchas cosas, no solamente en el mundo, sino particularmente en la región y en la Argentina. Y lo que uno ve que en este tiempo también hay fuerzas políticas contrarias al espíritu que usted dejó cuando dejaba su presidencia el 10 de diciembre pasado. ¿Qué análisis hace de lo que está pasando? ¿Cómo ve ese tiempo que usted ha dejado el poder y de alguna forma todo lo que se está viviendo por estos días? No lo analizo únicamente desde la perspectiva argentina. Mi mirada es un poco más abarcativa, lo analizo desde una perspectiva más regional. Lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en la última elección de Evo Morales en Bolivia. Me parece que hay un retroceso de lo que fueron los gobiernos nacionales y populares en la región. Hay un avance de lo que podríamos denominar la derecha conservadora o restauradora en cuanto a exclusión social, en cuanto a nuevos relineamientos y en cuanto a abandonar la idea de unidad regional que primó tanto en el espíritu de la UNASUR, del Mercosur y de la CELAC desde 1999, que fue, digamos, el primer gobierno cuando asumió Chávez en Venezuela. Luego le sucedió Lula en Brasil, después vino Néstor Kirchner en Argentina, luego fue el Frente Amplio en Uruguay, Lugo en Paraguay. Todo eso no es casualidad, es un movimiento regional que tenía que ver también con una etapa del neoliberalismo de los 90 fundamentalmente, que había arrasado y que había sido una verdadera catástrofe social en términos económicos, ¿no? Creo que eso se pudo ver muy claramente. También obedeció en un momento histórico a un Estados Unidos que a partir del 2001, por el impacto terrible de lo que fue el atentado a las Torres Gemelas, es como que dejó de observar tanto o de intervenir, si se quiere, tanto en la región, porque obviamente había sido agredido en su territorio y eran otras las prioridades, ¿no? Hasta hoy todavía son otras las prioridades, pero me parece que también luego comienza una mirada nuevamente hacia la región, que siempre fue vista como el reservorio de alimentos, energético, acuífero, mineral casi propio, ¿no? En América, y también la aparición de estos nuevos gobiernos populares, nacionales, democráticos, porque una de las características es que a diferencia de lo que podía suceder durante el siglo XX, en el cual había habido gobiernos también nacionales y populares que por ahí eran discutidos en cuanto a metodología. No, estos gobiernos se caracterizaron por no solamente el acceso democrático, sino una profunda vida en democracia, en cuanto a libertad de expresión, aún en cuanto a expresiones que atentaban contra la propia vida de los gobiernos y que muchas veces intentaron ser experiencias destituyentes, ¿no? Como la que me tocó vivir a mí en el 2008 en Argentina, o como la que le toca vivir ahora a Brasil de Dilma Rousseff en el año, ahora que están en pleno proceso destituyente, por así decirlo. Con lo cual, como lo veo, en la Argentina lo veo como un retroceso muy importante porque los logros que se habían obtenido eran formidables realmente, ¿no? Más allá de ese discurso de la pesada herencia, los números son objetivos. Al 10 de diciembre del año pasado, la Argentina había alcanzado el menor nivel de endeudamiento externo en moneda extranjera de toda su historia, no de los últimos 10 o 20 años, de los últimos 200 años. Nunca habíamos tenido este nivel de endeudamiento. Y lo curioso es que el gobierno que fue el que logró este desendeudamiento fue el que había recibido el país con el default de deuda soberana más importante del mundo, 160.000 millones de dólares, 2 dígitos de desocupación, 54% de pobreza, 46% de indigencia, un índice de Gini que andaba ya por el 5%, no había paritarias en el país, los jubilados cobraban 200 pesos, y terminamos un 9 de diciembre con el nivel de endeudamiento más bajo
de toda la historia, que le permite al actual gobierno y a los actuales gobiernos provinciales tomar deuda, que también me reservo mi pronóstico, no tengo buen pronóstico de ese tipo de endeudamiento, pero bueno. Tomamos también un tema donde los trabajadores que habían logrado, los trabajadores argentinos estoy viendo, ¿no? Y diciendo, hablando de ellos, habían logrado el salario con mayor poder adquisitivo de toda la región, comparado en dólares, no solamente nominalmente, sino en términos de paridad de poder adquisitivo, que es la otra manera que hay que medir el salario, ¿no? No solamente en términos nominales, porque yo puedo tener un promedio de 450 a 500 dólares de salario, pero cuántas cosas adquiero en mi país con esos 500 dólares. Y no solamente teníamos el salario más alto en dólares, sino que teníamos el de mayor paridad, poder de paridad adquisitiva, ¿no es cierto? Entonces, con los jubilados pasó lo mismo, el mayor grado de cobertura, llegamos prácticamente a una cobertura universal, 97-98, esto fue a partir de que también logramos recuperar la administración de las AFJP, esto nos permitió también las tareas de inclusión, las moratorias jubilatorias, que por ahí enojaban a algunos porque decían que no habían hecho los aportes, pero no se daban cuenta que con eso lográbamos mayor poder de consumo, mayor poder adquisitivo de la gente, que retroalimentaba un país en un mundo en que a partir de la crisis del 2008 se había tornado sumamente difícil y complejo, porque todo este fenómeno además se produce en un mundo con la crisis que aún no se superó del año 2008, cuando cae Lehman Brothers y después van, no sé por qué rescate van ya, pero tienen más rescate que los piratas del siglo XVIII y siguen rescatando bancos, mientras la gente se sigue hundiendo, porque también digámoslo, ¿no? Entonces, poder adquisitivo, paritarias libres. Nunca se cerró ninguna paritaria en la Argentina durante los 12 años y medio de gestión con un porcentaje por abajo de la inflación. Nunca. Siempre se cerraron los salarios por arriba de la inflación, por eso había poder adquisitivo. Y yo lo decía el otro día en el Instituto Patria, cuando me tocó una intervención chiquita que hice al final, que durante los 12 años y medio los sindicalistas eran los mismos, y ahora también eran los mismos, pero ahora las paritarias que se cerraron en el último año fueron todas por la mitad o menos de la inflación. Quiere decir que cuando se cerraban paritarias por arriba de la inflación, con gran poder adquisitivo, no era gestión o mérito de los sindicalistas, más allá de los casos de excepción, que siempre los hay, por cierto, sino que eran producto de una política, de un gobierno que había concebido al salario de los trabajadores no como un precio de la economía, sino como un efecto dinamizador y organizador de la economía a través del consumo. Ya se van a decir, esta es la etapa de la inversión y del consumo. Sin consumo nadie invierte. A ver, es más, esta es una discusión muy vieja entre los economistas que viene de la época de los clásicos, ¿no? de la economía. Si es primero la inversión y después el consumo. Y salvo que uno descubra el auto como Henry Ford o le pase lo de Steve Jobs, eso sí puede ser que primero es la inversión y entonces eso genera la demanda por genera consumo. Pero cuando uno produce alimentos, cuando uno produce hoy autos, primero es el consumo que garantiza al empresario que la inversión que va a ser redituable porque la va a poder colocar en el mercado interno o la va a poder colocar en el mercado externo a través de la exportación. Y hoy, en un mundo absolutamente sobreofertado, con grandes excedentes, hoy el mundo tiene excedentes en todas partes. Todas las economías, cualquiera sea su grado de desarrollo, me refiero hasta las de más alta tecnología y tecnificación, hasta aquellas que producen bienes primarios, tienen un excedente de su producción porque ha bajado el consumo en todo el mundo. En todo el mundo ha bajado el consumo, producto de la crisis que no se resuelve, producto de que sigue habiendo y cada vez más una gran desigualdad en la distribución de los ingresos que se extiende como una mancha de aceite en todo el planeta. Entonces, producto de esto, tenemos excedente de producción en todos lados, por eso hoy pueden verse, y además con una política comercial de libre importación, volvemos a ver en los supermercados argentinos naranjas de cualquier parte del mundo, frutas de cualquier parte del mundo, alimentos, cerdos, en fin. Todo esto atenta contra el mercado interno. Esto no quiere decir que uno tenga que tener una economía cerrada, sino una economía que cuide
a los productores, a los inversores y a las pequeñas y medianas industrias locales. Bueno, esta era la situación de la Argentina al 9 de diciembre. Uno podría decir, bueno, pero sí, es una opinión. Yo no recuerdo, y esto no es un mérito mío, no lo tomo como un mérito mío, sino un mérito de las políticas desarrolladas en 12 años y medio, de un modelo, de un proyecto de país. Yo no recuerdo, y por favor, si ustedes lo recuerdan, díganme, en la Argentina, que un gobierno, luego de estar 12 años y medio en el gobierno, su último día de gobierno se despida, o lo vaya a despedir el pueblo, con una plaza como nunca habíamos tenido tanta gente, y no gente organizada partidariamente, porque este fue el distintivo de la plaza. A mí lo que me emocionó profundamente de la plaza esa del 9 de diciembre fue lo heterogéneo de la plaza, lo policlasista de la plaza. La primera cosa que noté cuando bajé del helicóptero que venía de Olivos, siempre bajábamos en la playa ahí de helicópteros al lado de la Rosada, fue que en otras movilizaciones, que las hubo y muchas y muy grandes, en otras movilizaciones, siempre cuando yo bajaba del helicóptero veía cantidad de micros, esas cantidades de micros que horrorizan a algunos personajes de nuestro país, ahí los llevan en el micro, y sí, no toda la gente tiene auto, y la gente por ahí vive lejos, y quiere ir a un acto y va en micro. Lo primero que me llamó la atención de esa plaza del 9 de diciembre fue, no había micros, bajé del helicóptero y no veía micros por ninguna parte, y por el contrario veía una gran cantidad de autos que estaban como estacionados de cualquier manera, subidos a la vereda, a las placitas, como que la gente había llegado al auto y lo había tirado ahí. Qué raro, no hay micros. Y qué cantidad de autos. Y cuando salí a la plaza y vi que prácticamente no había banderas, que no había prácticamente pancartas, que había mucha gente suelta, que después me fue confirmada por la gente que estaba en la plaza, que tardó en desconcentrarse muchísimo tiempo. ¿Saben por qué tardó en desconcentrarse muchísimo tiempo? Porque era gente que no estaba acostumbrada a ir a actos y que no había ido en forma orgánica. Cuando los actos se hacen en forma orgánica, la columna tal entra por acá y sale por allá, la columna tal entra por acá y sale por allá, con lo cual termina el acto y en 20 minutos, media hora, la plaza está despejada. Hubo gente que tardó 2 horas y media en llegar al auto que lo había dejado, suponete, en el Obelisco, producto de que la gente se chocaba dentro del acto porque no sabía para qué la agarrar, porque habían ido chicos, familias, etc. Entonces yo digo, si después de 12 años y medio, en un hecho que me atrevo a calificar de inédito, un pueblo, o por lo menos una parte importante de ese pueblo heterogéneo, va a despedir al gobierno que se va, seguramente que debe haber habido errores, deben haber cometido errores, debe haber cosas malas, pero bueno, pero convengamos que es un fenómeno que nunca se había visto. Y ojalá, ¿no?, que todos los gobiernos de acá en más, cuando terminen, puedan despedirse con una plaza llena de gente, ¿no? Porque, bueno, significa que... Sí, veo retroceso, evidentemente, en las libertades. No puedo dejar de mencionar el caso de Milagro Sala, presa política, y ahora también se ha sumado otros militantes, otros dirigentes sociales, entre ellos también su esposo. Las características también que comenzaron a desplegarse como dando carta abierta a los despidos. Hoy el desempleo figura junto a la inseguridad y la inflación entre las principales preocupaciones de los argentinos. El desempleo no era un tema durante nuestra gestión de gobierno. La inflación, que fue un tema que agitaron permanentemente desde los medios de comunicación hegemónicos, yo me acuerdo crónicas que duraban 1 hora acerca del valor del tomate, por ejemplo, que parecía que el valor del tomate había estallado y estaba todo el mundo ya a punto de no poder comprar tomates. Hoy la inflación y la variación de precios es constante en los alimentos y es una inflación que yo creo que debe estar superando el 50%, más allá de las mediciones. Las mediciones que siempre fueron muy criticadas durante nuestra gestión, estuvimos 6, 7 meses sin medición, y curiosamente los que no podían medir desde el INDEC, con 700, 800, 1000 empleados y todos los instrumentos propios de un organismo de esta naturaleza, eran los que nos decían durante nuestra gestión todos los meses cuánto era la inflación. El actual titular del INDEC era uno de los que se juntaba con la gente en el Congreso y decía la inflación es tanto, y eran consultoras que tenían 2 empleados o ninguno.
y luego con el INDEC a su disposición y todas las direcciones de estadísticas provinciales, porque ustedes saben que hay convenios entre el INDEC y entre cada una de las direcciones estadísticas de los gobiernos provinciales, desde donde se suministran los índices de desocupación. La desocupación se mide provincialmente con direcciones de estadística que luego comunican estas novedades al INDEC. Entonces, bueno, creo que sí, que hay un retroceso, creo que hubo tal vez una mala evaluación del gobierno entrante en cuanto a cuál iba a ser el resultado de su negociación, entre comillas, con los buitres, o sea, lograron ordenar al Congreso casi haciendo fila y tomando distancia para que votaran un acuerdo que yo creo que fue muy malo con los buitres, y bueno, y pensaron que iban a llover los dólares a partir de este acuerdo con los buitres, que fue allá por enero, si mal no recuerdo, ¿no? Y no, las inversiones se rigen por otras cuestiones. Pese a que nosotros sufrimos un ataque feroz a nivel global financiero, porque hoy hay, yo digo, tres patas fundamentales, ¿no?, en todo este proceso nuevo que vive el mundo y particularmente la región. Una pata mediática, un partido judicial y por otro lado el sector financiero, ¿no?, que se expande también como una mancha de aceite sobre el mundo y marca línea a estos dos sectores. Y bueno, tuvimos un ataque durante toda nuestra gestión por no querer llegar a pagar el 1.600% en dólares, lo que nos parecía directamente que ya excedía cualquier concepto usurario para directamente entrar en un despojo. Una cosa es la usura y otra cosa es directamente el despojo, ¿no? Y yo creo que, bueno, el hecho de que había división entre los partidos que podían acceder al gobierno fue lo que alentó precisamente a que los buitres siguieran exigiendo, porque había gente que les decía por atrás del gobierno que si llegaban al gobierno iban a arreglar con ellos y le iban a pagar cualquier cosa. Esto obviamente le dio una fuerza inusitada para que los buitres se plantaran y dijeran que no, que era esto o nada. Yo me pregunto cuál hubiera sido la solución para los argentinos si todos los partidos políticos, que siempre hablaron mucho de unidad nacional y de llegar a un gran acuerdo, hubieran podido llegar a un gran acuerdo entre todos para decir, cualquiera sea el que gane, lo que vamos a pagar va a ser esto. Yo estoy absolutamente convencida de que si esta hubiera sido la actitud de todas las fuerzas políticas, que no necesariamente necesitan tener un tinte progresista o de izquierda, basta con que amen a su país y conciban a la deuda externa como uno de los principales problemas, si no el principal, que atravesó durante décadas nuestro país y la región, y que hoy es también un problema terrible en Grecia y en otros lugares del mundo, en España, que hoy ya está prácticamente en el 100% de su PBI, de su endeudamiento, y estaba leyendo en los informes de prensa que me alcanzan todos los días, que en el último año, en 2015, 36.000 familias perdieron sus casas por ejecuciones hipotecarias en España. A duras penas el gobierno ha podido formar gobierno ahora, el PP, con Ciudadanos, pero con un exiguo 30 y pico por ciento, 40%, y con una economía en debacle. Convengamos que es un momento complejo para el país, en un momento complejo del mundo, porque no podemos nunca, los argentinos, como yo digo, siempre estamos hablando como si fuera el planeta Argentina, ¿no?, como si estuviéramos aislados del mundo y no tuviera que haber nada que... Bueno, yo creo que todo esto influye, el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, la situación global, la desintegración también de los órganos regionales, el Mercosur está muy debilitado, la UNASUR también, vemos que se debilita también la Unión Europea. La salida de Inglaterra fue un duro golpe a la Unión Europea. Los BRICS, que se presentaban como una alternativa, todavía tengo fresca el recuerdo de la presidenta Dilma Rousseff convocándonos en Brasilia a la UNASUR y a los BRICS. ¿Se acuerdan que se conformó aquel grupo, el fondo especial de los BRICS, que iba a ser una suerte de fondo alternativo? Bueno, después hubo dificultades, obviamente en Brasil las que conocemos, Rusia también tuvo dificultades en su economía, con lo cual uno mira que en términos de economía y de bloques económicos, que parecía que surgía una multipolaridad
más creciente en el mundo, la situación de la región en el Mercosur, la situación de los propios BRICS, la situación de debilitamiento de la UE, de la Unión Europea, a partir del hecho objetivo de la separación de Inglaterra, nos revela como que pareciera que esa multipolaridad, que era cada vez más creciente, ha sufrido un menoscabo y tendemos nuevamente, no digo a un mundo unipolar, pero a algo que se le parece bastante y que no es bueno para nadie, ni siquiera para aquellos que aparecen como aparentes beneficiarios de ese resurgimiento de la unipolaridad, ¿no? Así que es un momento difícil. Decía, el gobierno tuvo una evaluación, yo creo que errónea, de que iban a llover los dólares. Creo que además el tema de... Vos fíjate que el 13 de abril nadie hablaba de tarifas de gas y de luz. Y yo recuerdo haber dicho, cuando se hizo aquel acto en Comodoro Pi, hablar de un frente ciudadano donde iba a haber una reconstrucción de nuevas mayorías, ya no en base a cómo estaban alineados partidariamente, sino a cómo iban a resultar agredidos o no por la política económica. Y hablé de la factura de luz, de gas y del chango del supermercado en el 13 de abril, cuando no había ningún dirigente político en la Argentina que registrara esto. Estaban todos muy entusiasmados porque habían aprobado el acuerdo con los buitres y todo se iba a solucionar. Y esto no me convierte a mí en alguien visionario, ni clarividente, ni inteligente, sino simplemente en una persona que estuvo sentada 8 años en el sillón de la Casa Rosada y que no estuve de prestada tampoco en ese sillón sentada. Y sabía que esos aumentos que nadie había prestado la suficiente atención, anunciados en fines de enero y fines de febrero, cuando llegaran, iban a ser de un impacto fenomenal en la inflación, en la calidad de vida y en toda la actividad económica. Porque acá había una idea como que los subsidios eran para los morochos, como que los subsidios eran para la gente pobre, para los villeros, para los negros, qué sé yo, como quieran llamar, para los cabezas, como decían despectivamente. Y no, los subsidios eran para toda la economía, eran para las pequeñas y medianas industrias y también para las grandes. Los subsidios eran salario indirecto para los trabajadores, para la clase media, que podía consumir, que podía viajar, que podía comprarse un auto o cambiarlo o comprarse una casa. Y esto me parece que no fue correctamente visualizado. Y yo me acuerdo que el ministro de Economía dijo que el aumento era el valor de 2 pizzas. Esto está registrado, ¿no? Yo no acostumbro a hacer evaluaciones en subjetividades, sino en hechos objetivos. Y recuerdo que cuando algún periodista, algún colega de ustedes, le preguntó acerca del impacto de las tarifas en la economía, el ministro de Economía, que se supone que debe tener una evaluación de qué va a pasar, dijo que era el precio de 2 pizzas. Esto es así como lo digo, ¿no es cierto? Bueno, fue algo más que 2 pizzas, ni siquiera de las más caras, con morrones colorados, jamón y aceitunas de toda clase, alcanza para pagar hoy una factura. Entonces creo que también allí hubo una muy mala evaluación. Y creo que hubo una mala evaluación también de eliminar ingresos del Estado que pesaban sobre los sectores más concentrados de la economía y que tenían una alta rentabilidad, y se dibujó un déficit que no existía porque el propio INDEC ha informado que el déficit era de 1.9 y no de los 7 puntos creativos que dijo el ministro de Economía, y que además también resulta bastante incoherente, si había déficit, reducir precisamente a los sectores como la minería, las retenciones, o a sectores altamente concentrados de producción primaria, también las famosas derechos de exportación. Uno siempre piensa que primero lo que hay que hacer es lograr equilibrar fiscalmente el país si cree que el problema es fiscal, y luego recién, pero decir que se tiene 7 puntos de déficit, reducir a los sectores de mayores ingresos derechos de exportación o impuestos, si se quiere, o a los autos importados. Por el otro lado, poner tarifas que fueron del 1000 y pico % y que impactan en toda la economía, desde los sectores informales hasta las altas empresas, es como que es un cóctel que todo junto no cierra, porque es contradictorio el uno con lo otro. Entonces creo que hubo una mala evaluación
creo que hubo un mal cálculo o falta de cálculo o no. O tal vez lo que se quería era provocar un shock para después tener espalda para que entonces los trabajadores aceptaran cualquier tipo de salario por temor a perder el salario. O sea, una suerte de flexibilización o precarización obligada por el temor a perder el salario y porque la plata no alcanza. Fue provocar el shock. Bueno, eso es un terreno de hipótesis que no me gusta abordar. Pero lo cierto es que más allá de las hipótesis o de las intenciones, que nadie duda de las buenas intenciones de nadie, el resultado, me parece, no ha sido el esperado. No ya el esperado por la sociedad, a la que le habían dicho que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que no se iba a perseguir a nadie, que no iba a haber despidos, que todo iba a ser mejor, hasta el fútbol se iba a conservar, el fútbol para todos. No hablo de eso, hablo simplemente de que ni siquiera fueron los resultados esperados por el propio equipo que se autodefinió a sí mismo como el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Estuve reparando en que en estas últimas semanas viví, a diferencia de lo que fue mayo del 2010, un bicentenario de la independencia muy frío en contraste con el calor que hubo en mayo del 2010. Curioso, temporada de invierno y dos efemérides celebradas de una manera tan distinta. En México, donde ya llevo varios años residiendo en aquel país, muchos hemos ido comprobando de una manera preocupante el vaciamiento sistemático de la historia nacional de aquel país que fue tan importante para nosotros. Su inquietud con respecto al impacto que esto tiene en la concientización política de los pueblos hoy, en este momento tan difícil que no sabemos si es un amanecer o un anochecer. Para mí la historia siempre ha sido muy importante, como significante, pero no como como relato y cuentito de lo que nos pasó, sino como comprensión, significación de lo que nos está pasando y de lo que nos puede pasar, porque la historia no es un cuento acerca de quién fue, cómo se cruzaron los Andes, si Mariquita Sánchez de Thompson cantaba el himno nacional en el piano desafinado o con un rodete o no. La historia tiene por lo menos para quienes militamos y hacemos de la política el instrumento con el cual se puede cambiar el destino de un país y el destino de un pueblo. La historia es la manera que tenemos de interpretar lo que pasó, entender lo que pasó, entender lo que nos está pasando y poder prever lo que puede venir. Pero además también es una forma de saber por qué nos están pasando las cosas que nos pasan. Y una de las cuestiones que yo siempre tuve como centrales, y por eso la conmemoración del 25 de mayo para mí era muy importante para los argentinos, porque el 25 de mayo de 1810 era propiedad de la historiografía liberal en la Argentina. Era como que inclusive Perón había tomado el 9 de julio como la independencia económica, etcétera, porque de repente el 25 de mayo era la línea Mayo Caseros, ¿no? Era la línea de los que habían venido después de Caseros, de los no nacionalistas, bueno. Y a mí me parecía que no, porque el 25 de mayo, no sé si seré producto de la generación Villiquen, qué sé yo, no sé, pero para mí el 25 de mayo, y sí, Pedro, no te rías, el 25 de mayo lo representábamos en el colegio, nos poníamos peinetones, a los chicos le pintaban bigotitos, le ponían una galera, estaba la negra de que vendía mazamorra, era la cultura popular, y de repente a mí me decía, ¿cómo la cultura popular? Y el primer centenario había sido celebrado bajo estado de sitio, con fuerte represión, con la infanta de España, que había venido a visitarnos, ese magnífico ascensor que tiene la Casa Rosada por donde sube el presidente o la presidenta cuando es mujer, era un regalo con motivo del centenario de la infanta que se paseó con su carroza por las calles de Buenos Aires en pleno estado de sitio, con represión, con hambre, con desocupación, con obreros presos, etc. Y a mí me empezó, ya siendo senadora, a entrar el bichito del bicentenario, y cuando Néstor gana la presidencia, bueno, empezamos a trabajar con una arquitecta, con Margarita Goodman, que me visitó, que era de New School American de Nueva York, de la Universidad de Stiglitz,
empezamos a discutir el bicentenario, ¿no? Cómo tenía que ser el bicentenario ese. Fíjate que estoy hablando del año 2004-2005, no sabíamos quién iba a ser el presidente en el 2010. Y yo empecé ahí a hablar ya del bicentenario y a pensar ese bicentenario que tenía que ser, primero, nacional, profundamente nacional, que tenía que ser federal, que tenía que ser popular y que tenía que ser americano del sur, regional, de la integración latinoamericana, porque era la historia, además, desde el 25 de mayo. A ver, ¿a quién fue a libertar San Martín? A Chile, a Perú, después se encontró con Bolívar. Era, o sea, no era que estaba inventándome una historia, como dicen, el relato. No era un relato. Los que escondieron la historia fueron nosotros. Pero ahora parece que están muy angustiados los próceres, ¿no? Te voy a dar mi interpretación de eso, porque haceme acordar porque tengo una interpretación acerca de lo que me estás preguntando. Entonces, cuando nos decían el relato, ¿qué relato? Contamos el 25 de mayo ¿cómo fue lo que nos pasó desde ese 25 de mayo hasta ese 25 de mayo del año 2010? Y la verdad que ese 25 de mayo del 2010, donde caminábamos en medio de la gente, Piñera, de Chile, presidente de Chile, Lula, presidente de Brasil, Fernando Lugo, de Paraguay, Evo Morales, de Bolivia, Pepe Mujica, de Uruguay, Rafael Correa, de Ecuador, sin policías. Chávez, ay Hugo, por Dios, Hugo, sí, mi querido Hugo, mi querido amigo Hugo. Hugo, caminando entre la gente. Hay una compañera que siempre me dice, yo estaba haciendo pogo y de repente me doy vuelta así, me choco con alguien, era Evo Morales que estaba atrás mío, no lo podía creer. Y era increíble que primero los presidentes cuando salimos a la calle se miraron y me miraron y me dijeron, y vamos a caminar así entre tranqui que no pasa nada, le digo yo, vamos que nadie nos va a hacer nada. Y la verdad es que no se registran muchos antecedentes de casi 10 presidentes caminando entre una multitud que sobrepasaba los 3 millones de personas. Pepe me decía, hay más gente en la calle acá que en todo Uruguay junto. Y que eran uno más de la multitud. Fue una cosa muy emotiva. Y luego esa recordación escenificada de nuestra historia, donde además les voy a contar un secreto y una confidencia. Habíamos preparado que irrumpiera primero la patria voladora, ¿se acuerdan de la patria voladora? Y por un problema de las carretas, no pudo salir la de la patria voladora y salió primero la de los pueblos originarios. Y la verdad que era primero los pueblos originarios y después recién la patria voladora. La bandera no era la primera, la de la Argentina. La primera fueron los pueblos originarios. Y de chiripa, como decimos, salió correctamente en términos históricos que el primer desfile lo encabezaron los pueblos originarios y recién después viniera la patria voladora con toda la historia. Entonces, la historia tiene que ver porque yo creo que los problemas que hemos tenido han sido producto de una subordinación cultural que hemos tenido. La colonización militar y política, de la que fuimos liberados por nuestros próceres y los padres de la patria, fue sustituida más tarde por una suerte de colonización cultural, con la cual el peronismo, el irigoyenismo, el rosismo lucharon mucho, pero que fueron como luchas con avances cíclicos y también retrocesos históricos, ¿no? Porque nunca hubo una consolidación cultural de lo que los mismos movimientos populares promovían. Lo que el otro día Álvaro Linera contaba y hablaba y decía de el desclase de las clases bajas cuando suben, cuando producto de las propias políticas que hacen los gobiernos populares terminan ascendiendo social y políticamente y no advierten que ese ascenso político y social, más allá del esfuerzo personal que cada uno tiene, obviamente, para progresar, es producto de las políticas de los gobiernos y que uno puede trabajar toda la vida, como decía un amigo mío, y decime, antes que llegara Kirchner al gobierno, vos que dormías hasta las 12 del mediodía, no trabajabas, ¿y por qué recién a partir de 2003, 2004, 2005 te pudiste comprar la casa, el auto? Antes no trabajabas, antes no estudiabas, antes no madrugabas, sí, pero no te rendía, porque no había un Estado que te acompañara con políticas públicas.
Esto de la subordinación cultural tiene que ver con la historia, por eso la historia es tan importante, no como una cuestión épica o de hacerse el héroe, sino simplemente porque es importante, no por nada. Las principales potencias del mundo, y si querés te digo Estados Unidos, hace de su historia películas. La industria cinematográfica hollywoodense es una máquina de transferir cultura y de transferir historia contada por ellos, obviamente. Vos ves la Segunda Guerra Mundial y parece que lo hubieran ganado los yanquis únicamente. Y resulta que cuando vas a los números, murieron 400.000 soldados norteamericanos y murieron 26 millones de rusos entre población civil y soldados rusos. Murieron muchísimos más soldados rusos, creo que 8 millones de soldados rusos, y el resto de población civil fueron los que más murieron los rusos en el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, vos le preguntás a cualquier persona en el mundo y te dice, ¿quién ganó la guerra? Los yanquis. Y porque la contaron ellos la historia. Los norteamericanos hicieron una contribución, nadie dice que no, una contribución importante, nadie dice que no. Por eso es importante contar la historia. Y los que mejor la han contado han sido los que hoy dominan el mundo, que es Estados Unidos. Entonces es importante saber quién cuenta la historia y cómo se cuenta. No es una cuestión de relato y de épica. Es una cuestión también de cómo, de cómo es la relación de fuerzas en el mundo. Y para terminar, y no querer escaparme de lo que vos me preguntaste, la angustia, creo que te referís a la pregunta, a lo que manifestó el presidente frente al rey, al rey emérito, para hacerlo más correcto, el 9 de julio. Yo voy a ser sincera. Para mí sería fácil y oportuno políticamente hacer toda una elucubración acerca del colonialismo, que mente colonizada, que esto y que lo otro. Mi hija tiene una interpretación que dice que, ser colonia también puede ser un deseo político. Yo, si se me permite, tengo una interpretación muy personal de esa frase. Creo que alguien que se psicoanaliza desde hace mucho tiempo, en forma permanente, y que por ahí fue alguien que fue criado por una familia muy pudiente y con un padre muy dominante. Ya sé que mañana me voy a recibir críticas horribles acerca de todo esto, van a decir interpretación psicologista, se mete con la familia. No, simplemente me meto con una expresión. Yo creo que en ese momento el presidente reflejó la angustia, cuando él dijo la angustia que deben haber sentido los próceres al independizarse. Si se me permite una interpretación psicologista, yo creo que él estaba reflejando un estado de ánimo personal acerca de lo que puede sentir una persona que se sentía protegida, cubierta, en un ambiente cuando le tocó independizarse de una figura por ahí paterna muy fuerte y demás. Por ahí no, por ahí tiene razón mi hija, y es el deseo de ser colonia, que es también un deseo político. Pero permíteme esa interpretación psicologista, benévola si se quiere, pero el presidente no es un hombre interesado en la historia, ni tampoco que haga gala de su conocimiento de la misma. Por lo tanto, creo que esa interpretación y ese fenómeno de angustia que se refiere... La angustia no es un sentimiento político, patriótico, histórico. La angustia hace más mención a una situación de carácter personal. Cuando alguien está angustiado, alguien está preocupado por la política, está preocupado por la situación económica, pero la angustia hace por lo menos, y eso que no me psicoanalicé nunca, la angustia por lo menos para mí tiene una referencia más a un estado de ánimo personal que a una interpretación política histórica, sobre todo una persona que no ha hecho de la política y de la historia un leitmotiv, ¿no? Cristina, tocando un poco el tema del presente y lo que antes se refirió como el partido judicial. Recientemente su abogado dijo que estaba considerando recurrir a un tribunal internacional para denunciar un hostigamiento, una persecución judicial ante toda esta ola de investigaciones, acusaciones, denuncias judiciales. Yo quería preguntarle si efectivamente lo iba a hacer, en qué tribunal sería y qué piensa que va a pasar con esas causas. A ver, creo que el fenómeno que se vive en Argentina no es un fenómeno tampoco, vuelvo al principio, cuando me preguntaba Edgardo, vimos el partido judicial. Hoy yo creo que en el mundo está el partido judicial, por lo menos en determinadas regiones se ve muy claramente la aparición de un partido mediático que juzga públicamente,
un partido judicial que es como el espejo de ese partido mediático, y bueno, y un sector que interviene con estas dos patas fundamentales en la región. En la región esto se ve muy claramente. En el caso de Brasil se vio muy claramente la intervención de ese partido judicial. Aquí también se está viendo. Es más, durante toda nuestra gestión, porque esta no es una cuestión que viene ahora, nuestra gestión fue fuertemente intervenida por el partido judicial. La ley de medios, que fue un modelo contra la monopolización o la hegemonía mediática, fue suspendida por el partido judicial, por el Poder Judicial. Tuvimos, cuando quisimos pagar con reservas, como después finalmente lo logramos, medidas cautelares, siempre hubo una intervención del partido. Es más, el proyecto, el intento que hicimos de democratizar el Poder Judicial, el último poder corporativizado que resta en Argentina, y que consistía básicamente no en que los jueces, sino los que integran el Consejo de la Magistratura, los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, los académicos que integran el Consejo de la Magistratura, los abogados que integran el Consejo de la Magistratura, fueran también elegidos por el voto popular, como lo son elegidos los diputados y senadoras que conforman ese organismo. No los jueces que juzgan, porque evidentemente eso no es conveniente. Bueno, fue la única vez que la Corte hizo uso del per saltum. Además, había leyes que rompían un poco con esa inercia del Poder Judicial, donde entran los hijos del juez, la familia, y que constituye lo que se conoce como la familia judicial. Era un intento y un proyecto de democratización muy amplio que permitía que la democracia entrara a un poder que naturalmente es corporativo, porque el hecho de que un poder sea vitalicio es una rémora, si se quiere, bastante antigua, ¿no? Es el único poder en el mundo que es de carácter vitalicio. Todos los demás poderes están sometidos, por lo menos los institucionales del Estado, a elecciones, a revalidaciones, etcétera, etcétera. Pretendíamos entonces que ese Consejo de la Magistratura tuviera una representación estrictamente popular, que además el Poder Judicial se pudiera ingresar por mérito, por exámenes, y no porque seas pariente o amigo del juez o del secretario o del fiscal de turno. Y bueno, fue volteada también, cuando había sido enviada con un proyecto del Poder Ejecutivo, fue tratada por ambas cámaras con mayorías como las que se exigían, mayoría absoluta, porque para modificar el Consejo de la Magistratura la Constitución exige mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de cada uno de los integrantes del Parlamento, y sin embargo la voltearon. Fue la única vez que la Corte hizo el per saltum, para defenderse a sí mismo como sector corporativo. Fíjate vos que ahora tenemos el problema de las tarifas. Nadie sabe qué es lo que va a pagar. Hoy leí que posiblemente las facturas vengan cada 20 días. Hay un titular de un diario que dice que las facturas van a venir cada 20 días. Y yo digo, ¿van a pagar el sueldo también cada 20 días a la gente? Porque se están acumulando facturas que no se sabe cuándo van a terminar por el tema de la justicia. Nada de eso significó un per saltum, ni siquiera en momentos más graves que hemos vivido. Y ahí se tomó. Entonces, evidentemente hay una persecución judicial, me parece que es más que evidente, que además fue anunciada. Si uno lee las crónicas periodísticas durante los últimos, yo diría durante el último mandato mío, en su totalidad, periodistas, columnistas, editorialistas decían durante los últimos 3, 4 años que yo cuando abandonara el poder iba a tener serios problemas con la justicia. Está escrito en letras de molde. O eran clarividentes o evidentemente forman parte de una articulación mediática judicial que es la que se está desplegando ahora. Denuncias que ya tuve siendo presidenta. Yo fui denunciada 4 veces por no ser abogada. Y el título me lo terminaron dando en Comodoro Pi, porque 4 veces me denunciaron que mi título de abogado era falsa. Y no ahora, durante la gestión. Me investigaron por enriquecimiento ilícito desde 1995 hasta el 2012. 3 causas, sobreseimiento. Siguen. La causa de dólar futuro, bueno, la causa de dólar futuro es lo más emblemático en materia de persecución judicial. Resulta ser que porque ¿qué pasaba? Yo creo que el magistrado, la persona que inició la causa cuando me cita a mí, al ministro de Economía, que no habíamos sido citados por el fiscal, pensaba que los beneficiarios de los contratos de dólares futuros iban a ser amigos nuestros.
o conocidos nuestros. Y resulta ser que cuando se investigó, los que habían sido beneficiarios de los contratos a futuro eran los mismos que habían hecho la devaluación. Y no solamente eran los mismos que habían hecho la devaluación, sino que en el caso de uno de los funcionarios, el vicejefe de la jefatura de gabinete, era el que había pactado con el titular del ROFEX, que es uno de los del mercado a futuro, el precio de lo que iba a cobrar él como empresario cuando había pactado contrato de dólar a futuro antes de saber que iban a ganar las elecciones o que las iban a ganar. Él pactó su contrato a futuro y él arregló el precio siendo funcionario. Eso sí es delito. Eso sí es delito porque eso es negociación incompatible por interés de conflicto, pero no están procesados los que devaluaron ni los que cobraron los contratos a dólar futuro, sino que estamos procesados nosotros, que fuimos los que queríamos cuidar el valor de la moneda y que lo sostuvimos, porque sabíamos que una devaluación iba a tener un impacto brutal como el que tuvo. Bueno, la verdad que es una causa absolutamente arbitraria, sin pies ni cabeza, lo cual revela el grado de persecución. Y la última, embargar la pensión del presidente, que es patético y hasta ridículo. Pero bueno, esto revela un poco la situación de... A ver, no me quejo, ¿no? Cuando vos decidís que los responsables del genocidio deben ser enjuiciados por los jueces de la Constitución y recibir las penas por lo que hicieron, cuando vos recuperás los edificios como la ESMA para entregarlos a la memoria, no solamente del pueblo, sino del mundo, cuando vos decidís recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que habían producido comisiones a empresarios privados por 12.000 millones de dólares, cuando vos decidís que los trabajadores tienen que tener un salario que les permita vivir dignamente y motorizar la economía, cuando vos decidís que tenés que recuperar yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa más importante de la Argentina y una de las 2.000 empresas más importantes del mundo. Cuando vos decidís recuperar Aerolíneas Argentina y transformarla en una compañía aérea competitiva, cuando vos decidís recuperar AISA, agua sanitaria, o la antigua obras sanitarias para hacer las obras de infraestructura que se necesitan, cuando vos decidís estas cosas, bueno, está claro que uno de los riesgos es la cárcel y que te persigan políticamente. Cualquiera, otros no tendría ese riesgo, pero son los riesgos que se deben tomar. Más allá de que ninguna de las causas, que son todas inventadas, tenga la más mínima entidad para condenar a nadie. Pero bueno, son los riesgos no jurídicos, sino porque jurídicos no los hay. Aplicando esta Constitución, estos códigos de procedimientos y estos códigos de fondo, no tendría por qué haber ningún riesgo. Aplicando los códigos de la política en la Argentina, y sí, es la historia de la Argentina además, ¿no? Presidenta, en una de las últimas reuniones del Mercosur, usted estaba muy contenta por la incorporación de Venezuela, la incorporación también de Bolivia. Ahora vemos una crisis en el Mercosur y un intento de aislar a Venezuela a través del gobierno interino de Brasil, con el apoyo de Paraguay y de la Argentina. El economista Alfredo Serrano Mansilla tiene una expresión respecto de lo que se vive en el continente, en nuestra región, en América Latina, que es un continente en disputa. Y yo recordaba cuando usted señaló en Naciones Unidas en el año 2009 lo que había pasado en Honduras, que usted puso el cuerpo, fue ahí para tratar de recuperar el gobierno de Manuel Zelaya. Hubo varios intentos destituyentes, proceso de golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en 2002, Rafael Correa, Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Evo Morales. ¿Cómo se entiende lo que está pasando en la región, tomando en cuenta también lo que está pasando en Brasil? ¿Cuál es el eje de la disputa que hace que este enfrentamiento sea tan poderoso? Es muy simple, Pedro. Hoy iba a desarrollarlo en la primera pregunta que me había hecho Edgardo, pero vos me la hacés más puntualmente. Vos decís continente en disputa, y yo creo que ahí comienza el problema. Yo te retomo cuando hacía el análisis de que Estados Unidos había estado un tanto distraído, producto de su lucha contra el terrorismo y de que había sido agredido fuertemente en su propio territorio a partir de las Torres Gemelas. Yo creo que este continente en disputa comienza a visualizarse claramente cuando los gobiernos nacionales y populares, Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, comienzan a tener relaciones comerciales, políticas y económicas con otros actores internacionales,
fundamentalmente con la República Popular China, fundamentalmente también con Rusia, que comienzan, que eran terrenos vedados a estos países en la región, o sea, los acuerdos estratégicos que realiza la Argentina, por ejemplo, el primero que lo realiza el presidente Kirchner con el presidente Xu Jintao, y yo luego hago el profundizado con el presidente Xi Jinping, cuya expresión más demostrativa es la construcción por primera vez de 2 represas hidroeléctricas de gran magnitud por parte de los chinos, nada más ni nada menos que en América del Sur. El Belgrano Cargas, que hoy leí afortunadamente que parece ser que se han cerrado las tratativas con el gobierno chino para que el Belgrano Cargas, que transporta durante 9.000 kilómetros, en un trayecto de 9.000 kilómetros, atraviesa toda la parte NEA-NOA del país. Yo creo que ahí comienza y la participación de Brasil en los BRICS, esta reunión de la que yo contaba, en la cual estuvo presente Xi Jinping, Putin, estuvo el presidente sudafricano, bueno, todo esto evidentemente en Brasilia, y la creación de ese fondo casi alternativo a lo que podría ser el manejo del Fondo Monetario Internacional, crean una alerta roja, yo creo, en un país como Estados Unidos, que es un país que no está pensando en a ver quién va a ganar las elecciones, si Hillary o Trump. A ver, el sistema norteamericano es lo mismo, me parece que gane uno o lo otro, sinceramente. Creo que Estados Unidos, y además no estoy criticando que se piense de esa manera como potencia, toda potencia piensa su desarrollo no en base a la próxima elección presidencial o parlamentaria, sino en su sobrevivencia como tal en los próximos 50 o 60 años, planifica de esta manera. El Partido Comunista Chino también lo hace de esta manera, tal vez China con mayor preocupación porque son 1.400 que tienen que atender y que crecen cada vez más. O sea, las grandes potencias tienen una planificación estratégica a largo plazo. Y obviamente entiendo yo que Estados Unidos puede haber visto que en la región estaban ingresando la República Popular China, estaba ingresando la Federación Rusa, y que esto podría ser objeto de disputa en una región que es uno de los acuíferos más importantes del mundo, reserva de minerales también de las más importantes del mundo, reserva energética de las más importantes del mundo, Venezuela, nuestra propia Vaca Muerta, en fin, y alimentaria además. Otra cosa fundamental, somos la gran productora de alimentos, de materias primas en el mundo, con lo cual somos una región estratégica para el desarrollo y el mantenimiento de cualquier país potencia hoy en el mundo. Yo creo que esto debe haber movido intereses, pensamientos y acciones, de manera tal de que, bueno, hubiera una limitante al ingreso o a la apertura de estos países, de nuestros países, a gobiernos que obviamente tienen también disputas comerciales, disputas de geopolítica. Se está rediseñando un nuevo mapa geopolítico en el mundo, complejo, mucho más complejo de lo que parece, porque esto que parece ser una tensión entre China o Estados Unidos por cuestiones económicas o Rusia, tiene un ingrediente nuevo que es el surgimiento del terrorismo en el mundo, ¿no? Que da también un ingrediente muy fuerte, muy nuevo y que es absolutamente posmodernista. Vos fíjate, Pedro, que los liderazgos de la modernidad eran liderazgos individuales, ¿no? Eran Mandela, un Fidel Castro, un Charles de Gaulle, un Kennedy, un Perón, eran personas individuales, Yasser Arafat, eran personajes individuales. Vos fíjate que el único atisbo de liderazgo muy parecido a la modernidad es el de Vladimir Putin en el mundo, pero después los liderazgos se basan en forma sistémica en lo que es Estados Unidos, que puede ser presidente. Vos fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, una cosa que me interesa mucho charlarla también acá. Dentro de poco va a haber elecciones, el próximo primer martes de noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos y hay 2 candidatos que pueden llegar a ser, Trump o Hillary Clinton. Uno tiene, dicen, el 57 o el 58% de rechazo. Hillary dicen que tiene el 53 o el 52% de rechazo. O sea, más de la mitad de los estadounidenses no le gustan los 2 candidatos que van a ser candidatos de su país. Con lo cual,
no van a votar como uno vota en un país el candidato que más le gusta, que es lo normal, sino que van a votar por el candidato que menos malo le parezca. Esto es muy malo para la política, porque esto le da un poder a las corporaciones brutal. Y esto es lo que siempre ha temido el establishment de Estados Unidos, que no le salga de vuelta un Roosevelt que de repente les desacomoda todo el tablero. Vos sabías que en Estados Unidos la reelección presidencial era indefinida, hasta que Roosevelt ganó 4 veces las elecciones, uno de ellos, que además era un hombre que luchaba contra las corporaciones y que decía, tengo aquí la llave y no se la pienso dar a ninguna corporación, porque es del pueblo de los Estados Unidos. Creo entonces que una elección en donde saldrá electo o Hillary Clinton o Trump va a ser un presidente bastante débil frente al poder corporativo. Ahí tenemos un liderazgo en Estados Unidos que no es un liderazgo individual, es un liderazgo sistémico, es un liderazgo de un sistema de poder, Vos después tenés el liderazgo chino que por propias características es el liderazgo del Partido Comunista Chino. Esto no es ningún secreto, que además elige sus líderes temporalmente, pero el que lidera es el Partido Comunista Chino. Está Putin, que tiene un liderazgo, sí, de carácter individual, y después los liderazgos son liderazgos de orden religioso, lo que está surgiendo en la posmodernidad. Un liderazgo muy fuerte es el del Papa Francisco, y por otro lado el del mundo islámico, que no reconoce ninguna figura puntual, pero son liderazgos de carácter religioso espirituales los de la posmodernidad. Lo cual no es bueno ni malo en sí mismo, pero plantea desafíos diferentes. Esto que pasó en Niza, por ejemplo, que esta es una cuestión que yo la discutí y parece que no les gustó a algunos en el Consejo de Seguridad cuando me tocó intervenir en septiembre del 2014 en Nueva York, cuando dije que el año anterior nos ha venido a solicitar que demos apoyo a invadir Siria para derrocar al Assad y ayudar a los Fighters of Freedom, que eran los guerreros de la libertad. Y al año siguiente, los guerreros de la libertad se habían transformado en el ISIS y eran enemigos de la humanidad. Esto no transcurrió en un siglo, esto transcurrió en apenas un año. Quiere decir que hubo una mala evaluación por parte de quien es la primera potencia en el mundo acerca de lo que fue la revolución árabe o la primavera árabe o como quieran llamarla, una mala evaluación de quiénes eran los guerreros de la libertad que terminaron siendo los del ISIS. Y yo dije en aquel momento que el mundo se iba a convertir en un lugar inseguro, se esté donde se esté. Y vos fíjate que el terrorismo lo que buscaba era eso, crear terror, que esas películas filmadas donde degollaban gente para asustar a la gente, era precisamente el leitmotiv del terrorismo. Y fíjate vos lo que pasó en Niza ahora. Cualquier persona que tuviera miedo a un atentado terrorista diría, bueno, no tomo el metro porque puede pasarme lo de Atocha, no voy a ningún restaurante concurrido porque puede volar, si veo a alguien con un arma me voy corriendo porque me puede disparar. Ya no es el temor de alguien que se vuele o que empieza los tiros en el aeropuerto de Estambul, como vimos también el último atentado en Estambul, donde murieron cantidad de personas. O sea, que era, digamos, lo que podríamos denominar el terrorismo conocido, el terrorismo clásico. No, ahora nos encontramos con lobos sueltos. ¿Quién puede pensar cuando ve venir un camión que el camión le va a pasar por encima? Nadie. Nadie se corre. Por eso hubo tantos muertos, porque nadie se corrió cuando vio venir el camión. Porque nadie piensa que le van a tirar un camión encima y se lo van. Piensa que si hay un terrorista se va a volar o va a aparecer con un arma o va a explotar una bomba o no se sube a los aviones para que no haya un atentado. Esto es el terrorismo. El hacer sentir a la gente que no va a estar segura en ninguna parte y en ningún lugar. Y leí el otro día dos análisis. Uno era de Jorge Aleman, el psiquiatra, que hablaba de el terrorismo y el pensamiento circular, de gente que son lobos sueltos y que por ahí ni siquiera están organizados, pero que ven que, por ejemplo, en la tierra de sus ancestros entran y arrasan con todo, y ese personaje es un personaje que además sufre la desigualdad y la marginación en las economías o en los países occidentales, y entonces
Un día no es un lobo suelto que se sube o empieza con una cimitarra a tratar de cortar, como pasó también en un avión a gente. Entonces estamos en un mundo muy complejo y en un mundo donde no hay una estrategia clara para enfrentar este fenómeno del terrorismo que, como vimos en Niza, una ciudad además ultraderechista francesa, se manifiesta de esta manera. Entonces, creo que esto requiere que quienes tienen la inmensa responsabilidad de conducir los destinos del mundo, porque lo hacen, porque forman parte del grupo de los 5+1, que por ejemplo llegaron al acuerdo nuclear con Irán, son los países más importantes del mundo. Podrán gustarnos, no podrán gustarnos, podrán merecer nuestras críticas, no, pero bueno, pero creo que allí está faltando un liderazgo de sentarse a pensar una estrategia diferente, porque si se sigue con la estrategia de ir, invadir y bombardear países, cada vez estamos peor. Por lo menos Einstein decía que es síntoma de locura pretender con los mismos métodos diferentes resultados. O sea, se ha venido haciendo esto, se invade un país, se lo bombardea, se mata al tirano, ¿te gusta de turno? ¿Te gusta el tirano o el líder de turno? Mira lo que pasó en Libia, mira lo que es Libia hoy. Libia hoy es un conglomerado de tribus donde hay que ir a negociar con cada tribu para ver quién saca petróleo de acá o de allá. A mí me tocó ver a Muammar Gaddafi en Libia sentar a todos los jefes africanos, a todos los jefes de las tribus y tenerlos organizados. Es más, cuando estuve en Libia, estaba Bush de presidente en ese momento y el hijo mayor de Muammar Gaddafi en ese momento estaba reunido con Condoleezza Rice en Estados Unidos, en Washington. O sea, había negociaciones. Por eso digo que hay una mala lectura, hay una mala evaluación, y producto de la mala evaluación y la mala lectura se cometen errores que permitieron que uno de los diplomáticos más conocedores de la cuestión de Medio Oriente, Stevenson, fuera asesinado precisamente en Benghazi, donde precisamente estaban los luchadores de la libertad. Bueno, en donde estaban los luchadores de la libertad, mataron precisamente a un diplomático estadounidense que era uno de los principales expertos en materia de Medio Oriente. Entonces, me parece que es hora de sentarse y repensar de vuelta las estrategias. No las voy a hacer yo, no las vas a hacer vos, Pedro, no las va a hacer ninguno que estamos acá, pero los que están sentados, no sé, o se sentarán en Washington, o en el Kremlin, o en Beijing, o en Berlín, o en París, o en Londres, lo van a tener que hacer. Lo van a tener que hacer porque esto empeora. Y ni qué hablar si te hablo de la cuestión económica, que yo creo que es la otra cuestión también ligada. Porque yo creo que el otro día decía Rogers que el tema de la desigualdad es también un generador de lobos sueltos en el mundo, en la Europa, porque este hombre que comandaba el camión era un francés hijo de tunecinos que además mató a un montón de musulmanes también en el arrollarlos con el camión, y a un montón de tunecinos. O sea, mirá vos cómo se va haciendo una bola de nieve incontenible. Por eso digo que es un mundo muy complejo y requiere de mucha inteligencia y fundamentalmente de entender que el camino es la cooperación internacional en serio, que el mundo de la dominación, donde uno decía así y todos hacían sí, buana, se terminó, por lo menos para una parte del mundo se terminó. El tipo ese que se subió al camión, no le interesa lo que diga el presidente de Estados Unidos, ni lo que diga Putin, ni lo que diga Xi Jinping. Y el próximo que se suba no sé a dónde y se estrelle contra no sé quién, tampoco le va a importar. Entonces me parece que en esto tenemos que estar, porque hay algún fenómeno social, comunicacional, en este mundo totalmente intercomunicado, donde aprieto enter y me entero alguien que está filmando un asesinato, lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos un presidente de color que va a dejar de ser presidente y renace el conflicto racial en los Estados Unidos, con policías muertos por gente de color que se siente agredida por esa policía. No es tampoco ningún secreto que la población carcelaria de Estados Unidos, la más grande del mundo, está conformada fundamentalmente por gente de color y latinos. Entonces la desigualdad es también un elemento poderoso a la hora de un mundo tan inseguro. No digo que sea el único condimento, pero me parece que hay muchos más y que hay que sentarse a pensarlos. Presidenta, volviendo un poco a Argentina,
Su gobierno tomó una serie de decisiones que en su tiempo fueron criticadas por ciertos sectores de la sociedad, como por ejemplo el régimen cambiario, el régimen de importaciones. Desde el punto de vista de hoy, ¿tomaría las mismas decisiones o algo modificaría? A ver, con el régimen cambiario también hubo una gran difusión de... Hoy estaba mirando los números, sabía que esa pregunta venía, así que me fui a mirar algunos numerillos. Entre el 27 de enero del 2014, y el 4 de diciembre del 2015, o sea, poco menos de 2 años, ¿sabe cuántos dólares se vendieron en el mercado único libre de cambios, vendió el Banco Central no a importadores, no a empresarios, no a quienes compraban billetes en la FIP, con la anuencia de la FIP para atesorar? 9.500 millones de dólares en billetes para atesorar. Sin embargo, se decía que la gente no podía comprar dólares. Y cuando uno iba a mirar la cantidad, quiénes eran los que compraban dólares, porque no tenían los nombres, pero sí tenía por segmentos de actividad, eran los asalariados. Pero además era muy fácil comprobarlo. Las mayores compras de dólares se producían siempre entre el 28, 29 de cada mes y el 4 y 5 del mes siguiente, que es, digamos, cuando se cobraban los sueldos. O sea, hubo argentinos que pudieron comprar 10.000 millones de dólares del sector asalariado, pese a que los diarios decían no se venden dólares. Ni te cuento los argentinos que viajaban por el mundo con las tarjetas, ahí era limitado, tu tarjeta tenía que ser pagada y el gobierno pagaba las tarjetas y los pasajes. Entonces se creó la idea en la sociedad de que no se podía acceder a los dólares. Cuando Kirchner llega al gobierno, se podía acceder a unos 500.000 dólares por persona por mes. Por supuesto no los podía comprar nadie en ese momento porque nadie tenía, o podían comprar muy pocos. Luego, cuando fue creciendo la economía, se subió a 2 millones de dólares por mes para evitar que se sobrevaluara el peso. Pero en todo proceso de reindustrialización, como el que tuvo la Argentina, el que sufrieron algunos, me parece, muy poquitos, en todo proceso de reindustrialización, el estrangulamiento del sector externo y en procesos de gran movilidad social ascendente, donde además hay una costumbre muy acendrada en la sociedad argentina, que es la de atesorar dólares para ahorro, cosa que no sucede, por ejemplo, ni en Brasil ni en otras economías. El estrangulamiento del sector externo vía demanda de dólar, de moneda dura, ha sido una constante en nuestra historia. Le pasó también a Perón durante su primer y segundo gobierno, que es producto del crecimiento económico y de una aceleración en el crecimiento. ¿Por qué? Es gracioso, ¿no? Alguien dice que nosotros éramos un gobierno anti-estadounidense. Si vos ves la balanza de pagos durante un gobierno pro-estadounidense, como fue el menemismo durante los años 90, la balanza comercial era deficitaria para Estados Unidos. Sin embargo, la balanza comercial durante todo nuestro gobierno fue absolutamente superavitaria para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como estábamos reindustrializándonos y comprábamos bienes de capital para la industria, para producir y demás, necesariamente demandábamos a las economías de mayor tecnología, y Estados Unidos una de ellas. Por lo tanto, no cambiaría la política cambiaria, porque creo que lo que sí cambiaría tal vez sería la política industrial para hacerla menos dependiente, o para que el desarrollo sea más perfecto y que se puedan hacer los eslabones productivos de manera de no tener que tener tanta necesidad de divisa. Pero vos fíjate una cosa, se hizo un cacerolazo allá por el 8 de noviembre del 12N porque la gente no podía comprar dólares. Y yo le pregunto a todos los que compraron dólares, ahora, ¿cuántos dólares pueden comprar? Ahora se puede comprar ilimitadamente, ¿eh? Cualquier argentino puede comprar la cantidad de dólares que se le ocurra. Yo le pregunto, ¿cuántos argentinos? Seguramente hay argentinos que pueden comprar dólares y los compran, pero me atrevo a decir que es una ínfima minoría. Durante mi gestión se llegaron a hacer 14 millones de operaciones de compra de dólares, por casi 10.000 millones de dólares que compraban los trabajadores, los asalariados y la clase media, que ahorraba en dólares
lo que les sobraba, porque les sobraba dinero a fin de mes para poder comprar dólares, o para poder pagar la cuota del auto, para poder comprar, renovar una heladera, un aire acondicionado. Ahora hasta le critican que use el aire acondicionado, que prenda la estufa. Yo por lo menos nunca le critiqué ni le prohibí a ningún argentino, ni me enojé porque algún argentino prendía la estufa o prendía el aire acondicionado. Al contrario, fue durante nuestro gobierno, durante millones de argentinos se pudieron comprar aire acondicionado. Fue durante nuestro gobierno que millones de argentinos pudieron renovar sus estufas o tener gas, o acceder al gas. Entonces creo que mejoraría muchísimas cosas seguramente, porque uno siempre mejora y hace las cosas bien, pero me parece que, y trata de hacer siempre las cosas mejor. Pero si vos me decís, se creó el mito de que no había dólares. Yo digo, entonces, ¿quién se llevó los casi 10.000 millones de dólares que se vendieron, te vuelvo a repetir, entre el 27 de enero del 2014 y el 4 de diciembre, que creo que deben haber llegado a más, porque si hago la cuenta hasta el 9, deben haber llegado a 9.600, 9.700, prácticamente 10.000 millones de dólares. ¿Cómo pueden decir que no había dólares si todo el mundo viajaba al exterior y pagaba con tarjetas? Y las tarjetas, ellos las pagaban, ponían el plástico en el exterior, venían acá y lo pagaban en pesos, pero las tarjetas las tenía que pagar en dólares, el gobierno las pagaba en dólares. Y los pasajes de los aviones se pagan también en dólares. Entonces, se creó un mito de que no había dólares. Bueno, yo pregunto, ahora, ¿cuántos argentinos pueden comprar los mismos dólares que compraban antes? ¿Y cuántos argentinos pueden comprar dólares ilimitadamente por mes? Seguramente que los hay. Y no está mal que los haya, porque siempre los hubo. Y no está mal tener plata. Lo que está mal es mentirle a la gente, engañarla a la gente. Y lo que está mal es esto que te decía hoy, que tenía que ver con la historia y con la cultura, que cuando hay un aparato hegemónico mediático, instala un sentido común al mejor estilo gramsciano, un sentido común, que finalmente termina operando contra los intereses de los propios que hacen uso y gala de ese sentido común. Yo me doy cuenta porque había gente que criticaba los subsidios y ahora salieron a cacerolear o a pegar porque no pueden pagar el gas. Y está bien que se quejen porque no pueden pagar el gas. Porque también hay otro mito, que quiero aclararlo porque es muy importante en el tema de tarifas. Se decía que había un gran desfasaje entre lo que se cobraba en materia de servicios al porteño o al Gran Buenos Aires y al interior del país profundo. Bueno, yo quiero en este acto solemne, en este momento, en este instante crucial, contarle a los argentinos cómo era el sistema. El que vende la energía es Camesa, el Estado a través de Camesa, que es el gran administrador de la generación de energía. Vos sabés que en energía tenés generación, transporte y distribución. El megavatio, el gobierno, nuestro gobierno, se lo cobraba igual a Edenor y a Edesur, que son las dos grandes distribuidoras de Capital y del Gran Buenos Aires, que a EPEC, que es la distribuidora oficial del gobierno de electricidad de Córdoba, que a la empresa distribuidora de Santa Fe, Misiones o Santa Cruz, acá. Mira, para que vean que no quiero ser neutral. ¿Qué hacían los que aquí también la empresa provincial es una empresa, la empresa que suministra la luz es gubernamental, es oficial, es pública, es del Estado? ¿Qué hacían? Nosotros le cobrábamos el megavatio y ese megavatio a la gente se lo cobraba el gobierno de la provincia, de Santa Cruz, de Córdoba, de Santa Fe, a un precio mucho más alto. Pero no era que nosotros le cobrábamos poco a los porteños y a los del Gran Buenos Aires y le cobrábamos mucho. No, los que le cobraban mucho y le cobran mucho todavía son los que son las distribuidoras, que en algunos casos son oficiales, como en Córdoba, como en Santa Fe, como en Santa Cruz, y que en otro lado son privadas. ¿Y por qué esto no pasaba en Capital? Porque Edenor y Edesur son las dos únicas empresas en las que la que regula el precio es el Estado Nacional. Y vos fíjate que ahora este Estado Nacional, gobernado por este gobierno, sí ha dado una inmensa transferencia de ingresos, no solamente a las petroleras, sino también a las distribuidoras.
en las cuales también hay amigos del gobierno, ¿por qué no decirlo? A ver, Petrobras, que se compró en una operación por parte de Pampa Energy, que es un fondo administrado por Midland y Lewis, el magnate de la Patagonia, el del lago escondido, es una operación que se hizo por más de 900 millones de dólares, de los cuales se pagaron 300 millones de dólares. Restan pagarle aún a Petrobras 600 y pico de millones de dólares. ¿Quién va a pagar esos 600 millones de dólares? ¿Midland, que compró Pampa Energy? No, lo van a pagar todos los consumidores de gas de la República Argentina. Y lo mismo habría que ver cómo se han modificado y cómo se componen los staff societarios de las principales generadoras de electricidad y de gas y de las principales distribuidoras privadas de luz y de gas. Entonces, bueno, sin ir más lejos, quien hasta el 10 de diciembre era titular de Metrogas, que es la empresa de gas que provee gas en Capital, es hoy el titular del Energas, el que tiene que controlar a Metrogas. Entonces, me parece que otro de los problemas que hay en materia tarifaria es la colisión, el conflicto de intereses que hay entre quienes son los dueños de las petroleras, de las gasíferas, de las distribuidoras y los que son funcionarios del gobierno. Me parece que ahí hay un conflicto de intereses porque por amistad o inclusive por, ya te digo, el caso de quien hoy es titular del Energas, fue hasta el 10 de diciembre el titular de la empresa Metrogas. Entonces hay conflicto de intereses, hay como el caso de energía, lo mismo el titular de energía. En fin, esto hubiera sido en nuestro gobierno materia de denuncias, no en la Argentina o en Comodoro Pi, creo que nos hubieran denunciado en La Haya o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que esto es así. La otra cosa que me preguntaste fue comercial, importaciones. Importaciones, otro gran tema. Hoy tenemos aparentemente un régimen de libre importación y podemos ver en las góndolas de los supermercados productos de todo el mundo. Esto del libre comercio no se practica en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. El libre comercio es una gran bandera esgrimida por los países centrales, pero nosotros tenemos todavía vedado el ingreso de los limones en Estados Unidos y tuvimos que hacer juicio para que nos dejen entrar la carne y te la dan en cuotas. En realidad, todo el mundo cuida su producción, sus empresarios, sus comerciantes, lo cual no quiere decir que nos cerremos al mundo, porque en definitiva lo que nosotros queríamos era que vinieran a invertir aquí estas empresas multinacionales, que muchas de ellas vinieron a instalarse en la Argentina. Ahora, si se les permite importar libremente, ¿por qué voy a venir a invertir? Y además con un mercado interno absolutamente deprimido por falta de consumo. ¿Por qué voy a venir a invertir acá si yo produzco ya a mucho menor costo en mi país de origen? Y entonces acá lo que tengo que abrir es una oficina comercial de importación con una cadena de distribuidores y punto. El problema es que esto tiene un plazo corto, porque si no tengo consumo, si además comienzan a cerrar comercios, comienzan a cerrar pequeñas y medianas industrias porque no pueden competir, porque le entran los productos mucho más bajos, ¿quiénes son los que van a comprar los productos importados? Y bueno, serán como fueron en algún momento, minorías, pero esto no es bueno para la democracia, no es bueno para el país. Creo que también deberían revisarse esas políticas, que no significa cerrar la economía, pero sí significa cuidar lo que producimos nosotros. Yo, por ejemplo, ahora uno puede ir a un supermercado y encontrar naranjas de Israel o cerdos de Dinamarca o cerdos de Brasil. ¿Vos sabés la cantidad de gente, que además no nos votó a nosotros, la cantidad de gente que invirtió en los sectores rurales, en criaderos de cerdos, porque nos hacía falta para el mercado interno, porque nunca logramos cubrir ni siquiera la cuota de consumo interno, necesitábamos importar cerdos porque no nos alcanzaba lo que producíamos en el país? ¿Vos sabés la cantidad de gente que invirtió en cerdos que hoy se quieren matar porque les entran cerdos de Dinamarca, de Alemania, de Brasil, a precios que no pueden competir, además de haberle quitado las retenciones al maíz, con lo cual un insumo básico
para la industria tambera, la industria de la leche, la industria avícola y la industria porcina, como es el maíz, que es un insumo, hoy lo tienen a precio internacional, producto de que le sacaron las retenciones. ¿Cómo está hoy el sector tambero? Mal también. Además de porque cayó el precio internacional, no tiene retenciones, ya no lo tenía durante nuestra gestión, pero mal, porque es carísimo el maíz, porque los productos veterinarios le subieron mucho más que el precio de su producto, mucho más que el precio del dólar. Cualquiera puede saber que los precios farmacológicos en materia de veterinaria animal han subido exponencialmente, igualmente que los insumos para la siembra y demás. Con lo cual hoy el tipo de cambio, ya que tanto reclamaban que estaba retrasado, hoy está retrasado, con un aditamento más grave en términos económicos. No hay consumo interno, no hay mercado interno para aguantar una paridad cambiaria que sea competitiva para la economía, para la producción nacional. Este es el otro gran tema. Entonces, lo que yo veo así como grandes pinceladas y como grandes problemas, que calculo que el gobierno, que tiene el mejor equipo de los últimos 50 años, le va a encontrar la solución. Por lo pronto, lo que hay que demandar es que le encuentre la solución a una cosa tan simple como la tarifa, como una factura de gas, porque la gente ya no sabe qué es lo que va a pagar ni cuándo lo va a pagar. Ya no saben si van a pagar el 400%, el 1000%, si lo van a pagar cada 2 meses, si lo van a pagar cada 20 días. Bueno, si le encuentran la solución a la factura de gas, apuesto a que pueden encontrar la solución a otras cosas un tanto más complejas que hacer una factura de gas que sea pagable por la gente y que además sepan cuándo y cuánto van a tener que pagar. Presidenta, en los últimos meses hemos visto a personas cercanas a usted comparecer ante la justicia, en los medios de comunicación. ¿Le preocupa la posibilidad de que se dicte una orden de detención en su contra? ¿Y cuál es su respuesta a esta cantidad de acusaciones que se ven en los medios hoy en día sobre usted? Bueno, en principio yo creo que el tema del temor a la cárcel, no, soy sincera, en absoluto. Si hubiera tenido temor, no hubiera hecho no solamente las cosas que hice en el gobierno, sino además también posiblemente nunca hubiera militado en los espacios políticos en los que milité desde muy joven. O sea, ser peronista en este país nunca fue fácil. Nunca fue fácil ser peronista. Y nunca fue gratis ser peronista. Sobre todo peronista, si se me permite, con la orientación que siempre hemos tenido quienes hemos compartido ese espacio. En cuanto a los episodios que vos mencionás, me parece a mí que la generalización no es buena. Me parece que lo que puede haber pasado con tal o cual exfuncionario, y no quiero minimizar nada, no quiero minimizar absolutamente nada. Me parece que son episodios que también tienen que ver con lo que puede pasar en cualquier gobierno. Pero también quiero decir que escuchar a una persona de apellido, que lleve el apellido Macri, hablar de saqueo del Estado, hablar de la obra pública, o hablar de determinadas cosas, realmente me parece una falta de respeto a la memoria y a la historia reciente de los argentinos. Yo no tengo ninguna empresa constructora, es más, el otro día cuando hablé con un colega tuyo sobre este tema puntual, yo vengo sosteniendo que es necesario crear en el Parlamento, una comisión bicameral de auditoría de la obra pública. En la Argentina, en los últimos 12 años, se invirtió en materia de obra pública 107.000 millones de dólares. 107.000 millones de dólares. En los anteriores 12 años, del 90 al 2002, se invirtieron 18.000 millones de dólares. Pero, mira, lo único que pido es que se haga una auditoría de los últimos 12 años para poder determinar si hubo sobreprecios, quién se quedó con esos sobreprecios, porque creo que además me parece que en el momento que esté el gobierno, que ha dictado un decreto para redeterminar el precio de la obra pública, es imprescindible hacer esto, porque si, como dicen algunos, hay sobreprecio en la obra pública, ¿sobre qué obra pública van a redeterminar los precios? ¿Sobre obra pública que ya tenía sobreprecios? Los últimos 45.000 millones que se destinaron a través de un decreto para el soterramiento del Sarmiento, que es una obra multimillonaria que nunca pudimos empezar en nuestro gobierno porque la empresa, la UTE que la había ganado, en la cual está IEXA, Calcaterra, que es hermano del presidente, con Odebrecht y otras empresas, nunca pudo ser empezada porque el compromiso en la licitación había sido que esa obra venía con
financiamiento privado, o sea, que no era que el Estado el que la tenía que poner. Y resulta que me entero por un decreto que ahora le dan 45.000 millones de pesos del Estado para financiar el soterramiento del Sarmiento. Las empresas que perdieron aquella licitación porque no acompañaron financiamiento externo, ¿qué pasa? Pero ¿y el soterramiento del Sarmiento? ¿No había sobreprecio en la obra pública? Entonces creo que hay que hacer una auditoría, que es muy simple, ¿eh? Ni siquiera pido que se haga sobre gobiernos anteriores, sobre los 12 años de gobierno y sobre todas las obras, porque son 107.000 millones de los cuales un 57, 56% fue ejecutado por el gobierno nacional, pero el resto, un 43, 46% fue ejecutado por los gobiernos provinciales y municipales, licitados, ejecutados. Lo único que hacía el gobierno nacional era remitir el dinero. Y tenés unos 25.000 millones de dólares en vialidad, tenés otros 25.000 millones en obras de infraestructura energética, eléctrica, tenés 15.000 millones de dólares en viviendas que eran ejecutadas íntegramente por las provincias, tenés unos 12.000 millones en obras hídricas, que en su gran mayoría también eran ejecutadas por las provincias, tenés otros 11.000, 12.000 millones en transferencias del Fondo Federal Solidario de la Soja que lo ejecutaban los municipios para obra pública. Por eso sería muy interesante y necesario, más que interesante, el análisis de la obra pública y poder determinar exactamente qué pasó. Y me parece que cada uno deberá responder por lo que hizo. Yo vivo en esta casa que está a nombre mío, que es mía desde antes de ser presidenta. No vivo en la casa de ninguna empresa constructora. Creo que cada uno deberá responder por lo que ha hecho. Me parece que esto es muy claro. Y bueno, me parece que el tema de la generalización no es buena. Y creo que además cuando vemos los conflictos de intereses que hay actualmente, y además creo que hay algunos casos que han sido de público y notorio, escandaloso, que me parece que para los fiscales es muy simple. Basta con agarrar la tira de un teléfono para saber con quiénes hablaban esos funcionarios. Es muy simple, ¿eh? Hoy con la tecnología uno puede saber con qué empresarios hablaba, con quiénes se reunía. De repente vemos que entre los principales adjudicatarios de obra pública están los que hoy son también parte del gobierno. Entonces me parece que hay que ser cuidadoso en ese tema, porque además, ¿sabes qué? Termina fundamentalmente impactando de lleno en la política, como si la política terminara siendo que todos son iguales, que la política es sinónimo de corrupción, y cuando esto termina de enraizarse en una sociedad, fundamentalmente es el gran triunfo de las corporaciones que siguen manejando a la gente a partir del preconcepto de que la política es corrupta. No, la política no es corrupta. Puede haber políticos corruptos, sinceramente, y los debe haber. Identifiquémoslos. En cuanto a la pregunta hacia mí, las causas tienen que ver no con mi actividad como presidente, tienen que ver, una, con que evidentemente no tiene punto de comparación el tema del Banco Central, del dólar. Hasta los periodistas más anti-K, si se quiere decir, afirman que es manifiestamente arbitrario. Pero además, ¿cómo pueden procesar a una presidenta, a un ministro de Economía y un directorio del Banco Central que no fueron los que decidieron la devaluación, ni que eran los beneficiarios de los contratos de dólares a futuro? Ahí tenés sí un primer caso que evidentemente es una estigmatización de un sector político. Pero además, las denuncias que me han hecho, inclusive siendo presidenta, sobreseída en 3 causas de enriquecimiento ilícito, me investigaron desde el año 1995 casi hasta el año 2012. Entonces, y siempre con cosas vinculadas a declaraciones juradas. A mí no me encontraron ninguna cuenta en Panamá. Yo no tengo ninguna cuenta en el exterior. No tengo sociedades secretas que me descubrieron. Todo lo que dicen está hecho y dicho y escrito en mis propias declaraciones juradas, firmadas y presentadas por mí, no solamente ante la Oficina de Corrupción, sino ante la FIP. ¿Se puede ser alguien tan tonto de declarar cosas en una declaración jurada para que después, en base a los números que están en esa declaración jurada, le digan, no, cometió un ilícito? Y resulta ser que se encuentran todos los días gente, cuando no tienen cuentas en el HBC, que fugaron dinero del país, aparecen en el Panama Papers, después dicen que no, que se habían olvidado que tenían una cuenta. ¿Alguien se imagina que yo hubiera dicho que me encuentran una cuenta en el exterior? Y yo digo, no me había dado cuenta que tenía esa cuenta en el exterior.
¿Alguien me hubiera aceptado a mí que yo dijera eso? Si cuando fueron a los Panama Papers, y esto está hecho por los propios periodistas alemanes, los periodistas argentinos estaban excitados porque pensaban que iban a encontrar algún Kirchner en los Panama Papers, y no encontraron a ningún Kirchner, ni lo van a encontrar. No por lo menos a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner o a Florencia Kirchner. No, no, en absoluto. Porque todo lo que hemos tenido lo hemos tenido y lo tenemos aquí en nuestro país. Nunca nos encontraron, y bueno, ni qué te cuento cuando le inventaron a mi hijo una cuenta con Nilda Garré de 40 millones de dólares en la tapa de Clarín. Y vos sabés la cantidad de gente que por ahí ve esa tapa y después ni se entera cuando Máximo habla por la radio y lo desmiente y se quedó con la tapa de Clarín diciendo que Máximo tenía 40 millones de dólares. O lo que pasó ayer, o ayer o antes de ayer, con el famoso auto de Milagro Sala, que yo te puedo mostrar 4 hojas enteras de portales de todo el país diciendo se encontró un BMW propiedad de Milagro Sala lleno de dinero. Después salió una noticia que no era cierto. ¿Pues es la cantidad de gente que leyó las 4 páginas de portales diciendo eso y no leyó de que no había ninguna plata de Milagro Sala? Ayer mismo entro en uno de los portales al que yo denomino House Organ de la Embajada y veo ex senador K sorprendido o detenido en Ezeiza con, no sé, $30.000, porque todos son K. Y resulta ser que este ex senador no fue elegido en el 2011 porque yo le propuse al actual vicegobernador de la provincia, el doctor Pablo González, que fuera él el que se postulara como candidato a senador por la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, ponen que el anterior senador, que es el que encontraron con los $30.000, es un ex senador acá. ¿Y saben una cosa? El hermano de ese senador, el contador, que es un contador, no vale la pena decir los nombres porque no hay que ensuciar a la gente, que hay que esperar que la justicia dictamine. El hermano de ese ex senador, que fue también funcionario nuestro en el vice, es hoy colaborador en el Ministerio de Economía de Prat Gay, junto al secretario de Hacienda. El presunto ex senador K tiene a su hermano, y que fue el ex senador que me presentó al doctor Lorenzetti. Por ese ex senador yo conocí al doctor Lorenzetti, de quien es muy amigo. Él fue el que lo llevó a mi despacho como senador, como senadora, me lo presentó, inclusive me decía que era un excelente candidato para ser miembro de la Corte. Y bueno, por eso, esta forma de presentar las noticias. O por ejemplo lo que pasó con otro ex senador también, a quien conocí y fue compañero de bancada mía, de la Unión Cívica Radical. Trajeron a una persona del Paraguay vinculada al tráfico de efedrina, diciendo y amenazando a la ministra de Seguridad que iban a que tiemblen los funcionarios del gobierno anterior porque iba a hablar. Resulta que ahora este señor dice que este ex senador, expresidente de la Unión Cívica Radical, expresidente de la bancada, artífice de la alianza entre la Unión Cívica Radical y Cambiemos, este señor lo denuncia como que recibió un soborno de $200.000 para acusar al juez de la efedrina y destituirlo. Que sale a decir el Partido Radical es mentira. Entonces, ¿cómo es? Si son peronistas los acusados o denunciados, son arrepentidos. O sea, si lo denuncian a un peronista, es un arrepentido. Si lo denuncian a alguien de Cambiemos o un radical, es un condenado. Me parece que hay que comenzar a medir con la misma vara a todo el mundo y terminar con esto y que cada uno dé las explicaciones que tenga que dar. Pero para esto también se requiere una justicia que actúe dentro de la ley, que este es el otro problema que estamos teniendo. Que respete las garantías constitucionales, porque hemos luchado mucho por eso. Y yo lo que también veo en esta etapa, y partiendo un poco de lo que más me preocupaba, es que hay una suerte de disminución muy notable en la intensidad del Estado de Derecho. Y siempre el Estado de Derecho, la vigencia del Estado de Derecho, ha sido un obstáculo para imponer planes de miseria, hambre y transferencia de recursos de los sectores asalariados, clases medias, pequeñas y medianas empresas, a los sectores más concentrados. Siempre era necesario hacer un golpe militar para poder hacer este tipo de planes. Hoy, a través del partido mediático y del partido judicial, esto ya no es necesario. Por eso es muy importante que los procedimientos judiciales sean de acuerdo a las garantías que establece la Constitución, sean de acuerdo a los códigos de fondo y sean de acuerdo a los códigos de procedimientos. No se puede estar
acusando o haciendo o montando shows o espectáculos mediáticos en base a violación de las garantías que tiene cualquier ciudadano, haya sido presidente o sea el barrendero. Ser presidente no te da más derechos que cualquier ciudadano, pero tampoco te da menos derechos. Me parece que este es el tema. Y cuando uno ve, como veíamos ayer, esos portales con el BMW, me preguntaba, ¿cuánta gente habrá leído después que era mentira? ¿Cuánta gente se enterará que este senador que encontraron con $30.000 no es un senador o ex senador K? ¿Cuánta gente se enterará o se habrá enterado que era mentira que Máximo tenía $40 millones en Bahamas? ¿Cuánta gente se enterará que era mentira que Florencia no tenía un departamento en Park Avenue en pleno corazón de Manhattan? ¿Cuánta gente se enterará de que era mentira de que yo le hice a mi hija cuando estaba embarazada una refacción por 28 millones de pesos en Olivos? ¿Cuánta gente se enterará que mi hija no tiene, ni tuvo, ni por ahí tiene el día que aprende a manejar, un Mini Cooper a los 17 años por la sencilla razón de que no sabe manejar? Hoy todavía mi hija no sabe manejar. Año 2001, mi hijo la última vez que salió del país fue en el año 2001. Hijo de 2 expresidentes. La última vez que Máximo Kirchner salió al exterior fue en el año 2001. Yo desafío a cualquier otro político argentino, y Máximo hace política, que me diga si él o su hijo no sale del país en un viaje al exterior, y no está mal que lo hagan. No es tampoco una tarea épica de Máximo no haber salido al exterior, pero también hay que ver cómo vive cada uno de nosotros para poder evaluar y juzgar. Me parece que eso también es importante. O el caso de mi hija que no vive en Park Avenue en Nueva York, vive en un departamento de Montserrat y no tiene auto porque no sabe manejar. Entonces me parece que esas son las cosas que también tienen que ser tenidas en cuenta. Y te reitero, esta casa es mía y la tenía antes de ser presidenta y no es de ninguna empresa constructora. Y mucho menos de una empresa constructora que es socia, además, de amigos de hoy del poder que han hecho obras también en el Estado. Por eso digo que el juez lo que tiene que hacer es mirar la tira de teléfonos, ver con quiénes se conectaba todo el mundo. No es tan difícil, no es tan difícil. Y esto significa también que haya por parte de los dirigentes políticos no el oportunismo de creer que a partir de denuncias indiscriminadas o inventadas van a lograr mejor posicionamiento. La historia demuestra que esto no es así, que dura muy poco y que nadie duró posicionamiento. No conozco a ninguno que haya realmente pasado a la historia o que haya logrado convencer a las grandes mayorías nacionales de un proyecto de país, de un proyecto de patria a partir de estas cosas. Deberían repensarlo nada más y tratar, sí, de ganarse el consenso popular defendiendo los intereses que la gente hoy siente agredidos. Y que, ojo, son intereses que son de K, de gente que es anti-K, porque la factura de gas la tienen que pagar los K, los anti-K. La de luz y la de agua, de la que tampoco se habla mucho y que ha sufrido un aumento espeluznante, también la tienen que pagar los K, los anti-K y los que no son nada también. Y el chango, que seguramente vos vas al supermercado, no sé si serás K, anti-K o neutral, pero te puedo asegurar que el queso por salud, que hace un mes acá en La Anónima costaba 100 pesos medio kilo y ahora sale casi 300, lo pagan los radicales, lo pagan los peronistas y lo pagan todos los que quieren comprar medio kilo de por salud de la Serenísima en La Anónima de los Brown aquí en Calafate.